la especialidad la obtuve en la Armada. Estuve como 18 años trabajando en lo que es específicamente la oceanografía, pero después me fui al Estado y ahí estuve en vías navegables, trabajé mucho con la hidrovía Paraná-Paraguay y después en el año 2004 estuve en recursos hídricos hasta donde me jubilé. En recursos hídricos, bueno, ahí se tiene el conocimiento de todos los ríos del país, no solamente de los grandes ríos, lagunas, lagos. Y ahí en recursos hídricos estuve 20 años. Recursos hídricos, por una cuestión política, creo, tomó una obra de radares meteorológicos, de la cual tuve a cargo muchos años. Ahí fui director nacional y después volví con los radares y después me jubilé, porque yo me cansé de eso. Esta es una reseña que hicimos nosotros para no hacerlo muy largo, que es la fundación de esta biblioteca Almafuerte, que es el 12 de octubre del 26. ¿Qué hizo en su fundación? ¿Qué había acá? Acá funcionaba la sociedad de fomento. Bueno, todo lo que está acá es un resumen de lo que la biblioteca, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirve? Para que va a seguir sirviendo, ¿no? Que es un centro donde la gente se busca, aprende, lee, construcción visual. Bueno, todo lo que dice acá es eso, es un lugar donde la gente de la localidad o de los alrededores puede venir y juntarse a hacer diferentes actividades o simplemente, lo principal, a retirar un libro, leer y volver a seguir leyendo otros libros. La otra. Como dijo, ¿cómo era tu nombre? Lola. Lola. Como dijo Lola, el objetivo principal de estas reuniones son estos dos. O sea, la acción directa con las escuelas, de llevar conocimiento a los chicos en lo que es la parte ambiental, que se hace en la parte ambiental, de los 3 niveles, inicial, primario y secundario, y después dar charlas abiertas a la comunidad, o sea, diferentes temas como vamos a empezar hoy. Eso es más o menos. Entonces, se ponen frases con el tema del Artemis 2, que fue el satélite o el cohete que llegó a la Luna y orbitó, que es el Artemis 2. Y una de las frases, todos los habitantes de la Tierra dependemos de nosotros mismos para cuidar nuestro hogar común. Que es así, ¿no? Hay una visión que tiraron los astronautas que a uno lo hace pensar. La próxima. Esta es una de las fotos que tomaron los astronautas desde el Artemis. Y ahí hay 2 frases de Victor Glover, que era el piloto. O sea, había un comandante, un piloto y 2 especialistas de vuelo. Víctor Glover, que era el piloto, dijo: no importa dónde vengas ni qué aspecto tengas, todos somos un solo pueblo. Que es así. Nuestro planeta es un oasis en medio de un montón de nada, porque ellos, al viajar tantos miles de kilómetros, se dieron cuenta que no hay mucho en el espacio. O sea, que la Tierra se ve como un oasis, y es verdad, pues es azul, se le dice el planeta azul, sobre todo porque su superficie tiene más agua que tierra. La próxima. Ahora, para ubicarnos, ¿cómo vamos a ir yendo a la conversación sobre la zona? Planeta Tierra, América del Sur, Argentina, Buenos Aires, 3 de febrero, Villarraf. Es el camino. Y acá empezamos a hablar, para entrar en el tema, hay que más o menos imaginarse que el planeta era una bola incandescente que se fue enfriando y que, en forma diferente a otros planetas, fue formando primero una atmósfera y además fue teniendo agua. O sea, se fue produciendo toda una capa de agua, de gases, que después se fueron transformando en algo bueno y que gracias a eso empieza la vida. O sea, los seres vivos empiezan porque tienen agua, aire y en algunos casos sol. Digo en algunos casos porque hay seres vivos que viven sin sol. Por ejemplo, en las profundidades muy grandes del mar viven sin sol. Pero el agua y el aire es fundamental para que el ser vivo viva. Si no hubiese agua o aire o las dos cosas, seguramente no habría la cantidad de seres vivos que tiene el planeta. La próxima. Entonces, empezando por eso,
¿qué decíamos? Que el hombre, al tener agua y al tener aire, ¿dónde se fue juntando para empezar a formar sus aldeas, sus campamentos? Porque el hombre eran así muy primitivos y se juntaban. ¿Dónde se juntaban? Donde había agua, principalmente, por dos razones. Primero, porque toman agua y porque gracias a eso viven. Y segundo, porque en donde hay agua hay otros animales. Entonces el hombre, que evolucionó más y era más inteligente, mataba a esos bichos o pescaba y comía. Entonces donde había agua había vida, una cadena se empezaba a formar de alimentos, que eso se iba expandiendo. El problema es que fuimos creciendo a través de los miles de años y empezaron las grandes urbanizaciones, que en principio, ahora van a ver algunas fotos, no era tan lleno como se ve acá. Esto es una imagen satelital y acá, nosotros estamos por acá, ¿no? Villarrafo, acá está la estación de Sáenz Peña y este triangulito, y acá está Villarrafo. Esto es Capital Federal, la General Paz, y acá tenemos el partido de 3 de febrero y el de San Martín y el de Vicente López. Entonces, había arroyos. Olvídense de las casas y hagan de cuenta que eso está pelado y había arroyos. ¿Por qué se forma un arroyo o un río? Es por los desniveles. A esos desniveles donde converge el agua cuando llueve o cuando está drenando agua, converge de la parte más alta hacia la más baja. Y de ahí, por declive, normalmente van al océano o a un río. En este caso, al Río de la Plata. Eso es algo natural que lo hace la naturaleza misma. O sea, el agua va socavando y va al menor nivel. Cuando llega acá, que es el nivel medio, ahí va desembocando. En este caso, las cuencas a donde converge el agua se le llama cuenca y se le hace un límite. Este límite que ustedes ven acá, anaranjado, todo este límite, sería la cuenca del arroyo Medrano, en el que nosotros entramos por un pelito, pero entramos en la cuenca del arroyo Medrano. El arroyo Medrano no está acá, el arroyo Medrano está acá, ¿sí? ¿Y por qué se forma acá o acá ya está entubado y después sale al Río de la Plata por una obra que hizo la ciudad de Buenos Aires? Porque de acá para allá no hay un arroyo como físicamente que exista, es canales donde el hombre fue haciendo las bocas de tormenta, donde todas las aguas pluviales convergen hacia algún lugar y en su momento convergían a un arroyo que estaba abierto, a cielo abierto. Después, ¿qué se hizo? Eso lo que logró fue que la gente, toda su basura se tirara en el arroyo, las fábricas tiraran todos los arroyos y cualquier cosa iba a parar a los arroyos. Entonces se decidió entubar, que no fue la mejor idea, pero eso nos dimos cuenta mucho más tarde. Todos los arroyos, Medrano, por acá está el Maldonado, bueno, no leo bien cuál es, pero todos estos arroyos, el Ugarteche, y por allá está el arroyo, otro muy grande, el río Reconquista. Bueno, todos convergen siempre hacia el lugar de menor nivel, o sea, del mayor nivel a un desnivel. Y por lo general van a un río y ese río por lo general va a el mar. De alguna manera todo llega al mar. Y por eso la gente fue urbanizando alrededor de donde le quedaba cómodo. O sea, tenía agua, tenía un arroyo, tiraba todo ahí. Pero bueno, eso fue ya cuando estábamos todos hoy muy amontonados. La próxima. En esta, para que vean, acá se ven más en los arroyos, ¿no? Acá tienen otro. Este es el que estábamos hablando recién, el Medrano, que después desemboca acá. Esto más o menos para que se den cuenta, por acá está la ciudad universitaria y un poquito más arriba, por acá estaría la cancha de River. Bueno, por ahí es donde desembocan justo el arroyo Medrano. La próxima. Acá tenemos unas imágenes del arroyo Medrano a cielo abierto, cuando no estaba entubado. Tenemos una que, por ejemplo, acá se ve gente que seguramente cruzaba, para no ir por el puente, cruzaban a la gente que quería cruzar el arroyo con botes. Y acá tenemos una más linda,
que bueno, como verán, Nutrición. había una caballería ahí entrando. Esto más o menos de 1930, y así era a cielo abierto. Pero le pasó lo mismo a todos los arroyos que le pasó al riachuelo. El riachuelo todavía está abierto y se contaminó bastante. Pero o sea, hacen que el agua vaya ahí y después pase al arroyo, ¿sí? Para que vaya desagotando más lento. O sea, retener y que el caudal que tiene el arroyo no sea tan exagerado como para que quede, que explote por todos lados. Vamos a la próxima. Entonces, todo el tema de los arroyos, el entubamiento del arroyo y todo eso, la ciudad siguió creciendo y siguió produciendo basura. De ahí empieza, si querés pasa a la otra, la recolección de basura. O sea, cada municipio, cada ciudad empiezan con la recolección de basura. Y acá, bueno, dicen que es casi un trabajo en equipo, ¿no? Que la gente ponga la basura donde tiene que estar, que la ponga en el horario que tiene que estar, y la municipalidad se tiene que encargar de recogerla en los días y horarios que ellos indican, la próxima, y que no queden la llave, los canastos, que hay gente que pasa y tira cosas en los canastos. Bien. Después la municipalidad también nos dice que hay que hacer con otro tipo de basura. Por ejemplo, cuando tenemos que podamos un árbol o plantas, objetos electrodomésticos. Todo esto, que está muy bueno, si lo leen, entren en la página de la municipalidad de 3 de febrero. Yo no pertenezco a la municipalidad, pero está muy bueno. Tienen hasta para reciclar aceite usado, ¿sí? Y acá dicen los lugares. Todo esto lo van a encontrar en esa página que se llama Secretaría de Ambiente. Abren esa solapa de ambiente y ahí le ponen gomas de auto, aceite usado. Bueno, todo eso está en esa página. Eso de que se completa un formulario y te lo pasan a buscar es por esto, que también los neumáticos es un material para reciclar bastante importante, pues bastante contaminante si queda. Y además, como decía en una de las diapositivas, no me acuerdo, decía adiós a los mosquitos, porque dicen que las cubiertas, ahí está, adiós casitas, eso, las cubiertas son muy, muy contaminantes para el ambiente. La próxima. Bueno, ahí tienen recolección diferenciada y acá les da el día y la hora y por qué circuitos pasan. Y después acá le dice conocer los recorridos. Todo esto es una página de la municipalidad, que hacen los camiones, en qué horario y qué día para cada zona. Y en este lado tenemos los aparatos informáticos. Estos también tienen un lugar para que uno los pueda llevar y dejarlos ahí. Y como dice acá, algunos los recondicionan y se lo dan a instituciones de bien público o a escuelas, ¿no? Bien. Otro de las basuras, entre comillas, serían las hojas. Estamos en otoño, ustedes vieron lo que es la calle, impresionante, y depende de que la cuadra de ustedes tenga un tipo de árbol, son más hojas o menos hojas. Pero es infernal la cantidad de hojas que se juntan. Con las tormentas de viento que tuvimos fue terrible porque a los árboles los sacudió y las hojas cayeron más rápido. ¿Y por qué dicen no hay que quemarlas? Porque ¿qué hacemos con las hojas? Bueno, es por los gases que produce quemar hojas, que son nocivos, o sea, contaminan, se pueden hacer otras cosas. De hojas que uno recoge del suelo, se hacen, esto lo hizo Cerrota, el vivero, se hacen unos corralitos de alambre, en el caso de él, ¿no? En la puerta y va tirando las hojas ahí para que queden ahí adentro y no se vuelen. Esto, si uno lo deja más o menos mucho tiempo, pero cada 2 semanas lo revuelve, la hoja se va como pudriendo y se hace un compost bueno para la tierra. Después uno lo agarra, hay gente que lo tira directamente arriba del pasto que tiene en su casa o lo pone de relleno en una maceta o lo que sea y ese compost es muy bueno. La próxima. Acá hay otros ejemplos y esta compostera, mezclan residuos orgánicos, tienen tapa para que ningún bicho se meta a comer,
tiene residuos orgánicos que se van a pudrir mezclado con hojas. Por eso tienen tapa para que no ingrese ningún bicho, ¿no? La próxima. Recolección de hojas, evitar, bueno, las hojas de nogal, eucalipto y laurel son nocivas también cuando uno las quema. Bueno, se trituran, se crea la pila mezclando las hojas trituradas, bueno, manteniendo la humedad y revolver la pila cada 2 semanas. Esa pila que ya lo hablamos, ahí está. Y ahora vamos a hablar de los que producen las hojas, que son los árboles. ¿Qué podemos hacer con los árboles? La próxima. Bueno, acá en la investigación que hicimos, sobre todo para 3 de febrero, hay árboles muy viejos que están huecos, que la gente, algunos saben que están huecos. Bueno, también uno entra en la página y puede llamar y hacer un trámite para que ese árbol se pode, lo corten porque es peligroso. Una de las primeras personas que plantó árboles en Villarrafo fue Serrota, Pascual Serrota, que plantó muchos cítricos, dicen, en una hectárea que tenía él. Fue uno de los que más puso arbolitos al principio. Acá ¿se puede podar o sacar? Sí se puede, pero hay que seguir algunos pasos que la municipalidad nos indica para poder hacer eso. Hay árboles que son especiales para veredas más angostas. Ellos, por ejemplo, en la página van a decir de 4 metros y de 8 metros. Pero estos, los más grandes, como el embú, el gomero, hay árboles que son inmensos, palo borracho, no se pueden plantar en las veredas porque las rompen las veredas. Son especiales para los parques y para otro tipo, para bulevares, pero no para poner en una vereda. La próxima. Bueno, esto es lo que nos da una idea. A mí que me gustan las plantas, yo ya lo tenía en claro, que todos los árboles se deberían podar en los meses de invierno, y algunos dicen en los meses que no tiene R, mayo, junio, julio y agosto. O sea, entre esos meses el árbol no sufre tanto como si uno los cortara en cualquier momento. Como dice acá, el árbol sufre un estrés, y también no es necesario podarlo todos los años, salvo que el árbol, bueno, por una razón de seguridad, dé mucha sombra y nos quite las luminarias que de noche nosotros caminamos. Ahora se hace de noche muy temprano y a veces no se ve, no porque no hay luminarias, sino porque los árboles tienen una copa terrible. Bueno, esta es una buena frase: el árbol público es de todos, por ello se debe pedir permiso para poder extraer. Próxima. Estas más o menos son las no recomendadas. El sauce, el álamo, bueno, el ficus es otro que acá veo mucho en la zona y es inmenso si uno lo deja. De moda mucho tiempo. Bueno, y ahora le voy a pasar la posta a mi querida amiga Marina Gómez. Muy bien, Carlos. Y bueno, en esta parte de la charla seguimos con todo el tema que tiene que ver con el agua, ¿no? Porque nosotros venimos de la parte de agua y lo que queremos contar es un poco eso, cómo influyen nuestra presencia en las cuencas, en todo lo que es los residuos que vamos generando en estos medios que ya están antropizados, ya tienen gente viviendo, en lo que es basura urbana, basura que, digamos, propia de la vegetación que nos rodea, y que también eso trae este tipo de conflictos de fauna urbana que estamos nosotros teniendo en Villarrafo en 3 de febrero. Esta es una foto tomada por un vecino de Villarrizo. Ven, acá está la comadreja acercándose. Yo también tuve en casa, una noche la perra ladraba, voy a ver qué pasaba, y en la puerta de la casa se prendía la cámara, la luz de la cámara. Y entonces yo dije, bueno, hay alguien que está queriendo entrar. Y entonces prendo la luz rápido y la veo caminando por una parecita, una cosa así, un tamaño 50 centímetros, enorme, con esos antifaces blancos. Obviamente no salí, pero ahí entendí por qué se prendía la luz de la cámara. Está comiendo adentro del carrito. Sí, es así.
Es así, pero es grande. Es casi 3 veces el tamaño de un gato. Y tiene una cola muy grande, muy larga. Sí, larga, sí. Y hay otras que son Se fue de la cámara. Sí, no sé quién tiene más miedo. Bueno, con esa cola se pueden trepar así, es casi una quinta pata. Entonces se trepan de alambrados, se trepan de parras, se trepan de árboles, de las rejas. Tienen unas manitos con almohadillas muy ágiles y son omnívoros, comen tanto vegetales como animales. Entonces comen frutos, frutas. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Comen, por ejemplo, aves, pero también comen ratas y ratones. Entonces, por ese lado son interesantes, digamos. En el club hay muchos chicos. Sí, en el club están por las ratas. Bueno, la leyenda urbana, es una leyenda urbana porque no está comprobado, dice que cuando en el jardín maternal Eva Perón apareció levantaron un bloque de cemento y aparecieron un montón de ratas y hubo que suspender las clases una semana, en el club de golf trajeron zarigüeyas para luchar con las ratas. Pero es una leyenda urbana, no sabemos si es así. Lo que sí se sabe, si pones la siguiente, es que, bueno, empezamos a tener ese conflicto de si querés poner un poquito el video, un poquito. Es una zarigüeya que se metió en una pelopincho de un vecino. Entonces el vecino no sabe qué hacer, no sabe cómo sacarla, no sabe cómo agarrarla y la asusta y bueno, y ella se defiende, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entra el tema del conflicto. A ver la siguiente. En esta lo que queremos mostrarles es esto. Hay especies que son exóticas, especies que son muy raras que de golpe aparecen en los lugares donde nosotros vivimos, pero hay especies que son autóctonas, son nativas del lugar. Ahora, no toda especie autóctona, toda especie exótica es invasora, no siempre. Para que una especie sea invasora, para que nosotros, digamos, estemos convencidos de que la comadreja es invasora, tiene que causar algún impacto, por ejemplo, sobre la diversidad biológica, o sea, sobre las otras cosas que están viviendo en el ambiente. ¿Por qué? Porque se comen la comida de una dada especie. Entonces, al desaparecer la comida, esa otra especie termina muriendo y se propaga la que empezó a comer su comida. O afecta la cultura, la economía o la salud pública, porque muchas de estas especies son portadoras de enfermedades. La siguiente. Y como ejemplos, vamos a poner algunos que ustedes conocen, las lagartijas, que también la leyenda urbana dice que un intendente las trajo para luchar contra el mosquito por el tema del dengue, pero en realidad este animalito que es del grupo de los geckos, vino más o menos en el 70 en un barco. En realidad se sabe que vino en un barco y se propagó, pero que es inofensiva, que come mosquitos, pero que en realidad no es tan bueno para comerse los mosquitos porque los mosquitos vuelan y la lagartija anda trepada por las paredes. Entonces es muy raro que la lagartija esté conviviendo en el mismo espacio que el mosquito. Entonces, el castor es el ejemplo clásico de Tierra del Fuego, Ushuaia, ¿sí? El castor fue introducido en Tierra del Fuego porque se pensaba que la piel del castor podía ser un buen producto industrial para fortalecer la industria de la zona y se convirtió en un problema porque el castor destruye los bosques que tal vez tardan 100 años en crecer en un ratito muy corto, en días, y además con esa rotura de árboles provoca diques, embalsa agua, genera problemas en lo que es la disponibilidad del agua para la gente, o sea que ya ahí está alterando la economía y el bienestar de las personas. Entonces ahí ya sí se convierte en invasora y se reproducen porque no tienen un animal que los elimine, no tienen un depredador. Entonces, esta sí es una especie exótica y es invasora. Claro, no es de Argentina el caso. Claro, y no de afuera. Y en Tierra del Fuego yo lo vi, o
sea, vi el antes y el después. Yo estuve en Tierra del Fuego antes de que el castor fuera introducido. Los bosques de lenga eran hermosos. Cuando llegó este bichito, que también es lindo, de apariencia es hermoso. Pero daba ganas de llorar de cómo destruyeron bosques enteros de lenga. Los destruyeron. ¿Cuál fue el motivo por el que lo trajeron? Porque se iba a usar la piel para hacer tapados y ropa, pero bueno, después se mostró que, digamos... Porque en una época estaba de moda los sacos de castor. Claro, pero después al final resultó más el problema que la ganancia por la industria del pelaje del castor. Así es como deja los árboles el castor. Entonces el árbol cae y hace el endicamiento de los ríos, ¿sí? Me dicen ingeniero el castor. O sea, el castor es impresionante los diques que hace. Y cómo puede cambiar o obstaculizar el curso de agua según el tamaño del curso. Y hace, por lo general, los nidos o cuevas de ellos, lo hacen también en el agua, pero uno ve una montaña de leña arriba del agua y los tipos están en la parte seca dentro de la cueva, no en el agua. Si bien viven en el agua y nadan muy bien. Bueno, otra de las especies es esta, que es la ardilla de pecho rojo. Esa ardilla, ya se sabe, está documentado, fue traída por una persona que tenía un estanciero en la localidad de Jáuregui, en el interior de Buenos Aires. Jáuregui queda cerca de Luján. Sí. La trajo 10 en 1970 y las tuvo como, digamos, en una gran jaula, como, digamos, para, disfrutar de verlas, ¿no? Es como un adorno. Y, bueno, hacen nidos en la parte alta de los árboles y uno, si hoy va a Luján, las puede ver. Inclusive se han visto en los bosques de Palermo. Y si ponemos la siguiente, el problema es que se come los frutos, pero se come los alambres, todo lo que es cable de luz, cables de internet y caños de agua también. En la época, desde el año pasado para atrás, que hubo tanta sequía y en el campo había tanta falta de agua, las ardillas iban a buscar las tuberías para suministrarse agua. Y entonces rompían los caños y la gente, los pobladores, se quedaban sin agua. Se convirtieron en una plaga terrible y son animales exóticos invasores. Y entonces están, digamos, hay muchas universidades, la Universidad de Luján, tratando de ver cómo controlan el desarrollo de las ardillas, pero están disparadas. O sea, no hubo manera. La siguiente. Bueno, ¿cuál es el problema? Además de todo lo que es la economía, es que son portadores de algunas enfermedades, porque es un roedor, y entonces, por ejemplo, transmiten la leptospirosis, y entonces hay que tener cuidado con lo que es orina y heces de los animalitos. ¿Cómo? ¿La ardilla? La ardilla, sí, la ardilla. Entonces, ¿qué provoca? Daños a la salud, a los servicios y a la biodiversidad, en realidad todo. Continuamos. El coipo, hace poco supimos de todo lo que pasó en el Nordelta, que estaban por todos lados y que los autos también habían tenido accidentes porque los habían atropellado. Y bueno, y surgió todo esto de la discusión de si estaban antes que el Nordelta o vinieron después que el Nordelta, y bueno, estaban los defensores de los coipos y los que decían que se tenían que ir. Bueno, aparentemente eso se logró controlar. ¿Cómo se logró controlar? Bloqueándole los sitios en donde ellos podían hacer nidos, que es la próxima. Y entonces, ¿qué hicieron? Esas barreras físicas que se llaman table estacado. O sea, le ponen a la ribera una barrera muy profunda física, entonces ellos no pueden hacer los nidos ni las cuevas ahí, entonces buscan otro lugar para vivir. Digamos, uno no los mata, no los castiga, simplemente le dice, andate a vivir a otro lado que sea el tuyo, que estés más cómodo. Y entonces, al modificarle el hábitat, pudieron controlar eso. ¿Seguimos con la siguiente? Entonces, ahora vamos a pensar en nuestra comadreja overa, que es un animal autóctono, es un animal de acá.
no es un animal invasor. Es un animal autóctono que mira en todo el espacio que ocupa. Centroamérica y toda América, está en todos lados. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una ciudad y no esperamos encontrarnos con un animal así. Pero, ¿qué pasó? Nosotros, nuestras actividades y nuestra forma de vivir hicieron que ellos se vinieran y se sintieran cómodos. Y ahí es donde empieza a tener relación el tema de la basura. ¿Sí? Ellos vienen porque encuentran un lugar, un espacio muy grande, como puede ser el club de golf, espacios verdes, la vía del tren, que es un corredor biológico. Han visto comadrejas en Palermo, porque van por la vía del tren San Martín. La gente tomando el tren los ve ahí también. Tienen hasta 10 crías, o sea, pueden parir 16, pero son marsupiales, tienen bolsita adelante. A diferencia de las ratas, la señora que me contaba se tiene que fijar si no tiene una bolsa adelante. Bueno, porque en el antifaz entró por un pasillo. Antifaz blanco, esa forma blanca, la rata no la tiene. Y bueno, el tamaño también, Ellas tienen útero y pueden tener como 16 crías, pero no las terminan, digamos, no se terminan de desarrollar en el útero, sino que salen, la mamá las lleva al marsupio, en el marsupio, que es la bolsita, tienen tetitas adentro y ellas se conectan y es como un chupón y que es imposible de violentar. O sea, ellas se quedan ahí pegadas 2 meses hasta que se le desarrollan las orejas, los ojos y la piel. Después de esos 2 meses salen del marsupio y se cuelgan de la madre así. O sea que pueden aparecer 10. Tienen el pasto, tienen las plantas para comer, tienen la basura nuestra y no tienen un depredador. No hay un halcón que venga y las coma, por ejemplo, como hay en otros lugares. Acá no tenemos eso. Entonces, las principales depredaciones se dan por ataques de perros, por ataques de gatos y por los accidentes que también se están viendo acá en Villarrafo de autos que las atropellan. Sí, yo vi. Y además tienen una cosa, se los cuento porque es importante, que son capaces de simular que están muertas. Eso se llama tanatosis, o sea, se hacen las muertas. Entonces, claro, por ahí uno las ve en el jardín y dice, no, pero está muerta. Y no está muerta, se hace la muerta. Y ese proceso de hacerse la muerta puede estar 5 horas así. O sea, que si alguna vez vemos alguna tirada sin sangre o qué sé yo, tengamos cuidado porque a lo mejor está haciendo eso. No lo hace porque lo quiere hacer a propósito, lo hace si se siente muy, muy atacada, muy en riesgo, entonces para, digamos, zafar, hace como que se murió. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ¿sabías que se pueden comer una serpiente o las puede picar una serpiente y no se van a morir? Vecinos con los que hablé le han puesto el quesito famoso de las ratas que las hace bolsa, no se mueren con veneno de rata. No transmiten la rabia, que eso es muy importante, porque tienen una temperatura más fría en el cuerpo y entonces el virus de la rabia no puede progresar en el cuerpo de ellas. Entonces, si de repente se encuentran con una de nuestras mascotas, no van a tener problemas de rabia, que en otros casos, por ejemplo, en los murciélagos sí sabemos que hay problemas. Tienen una memoria increíble. Ellas saben dónde hay comida y van a volver a hacer el mismo camino para encontrar mi tacho de basura, por ejemplo. Entonces, conocen y saben y van registrando dónde hay basura y siempre van a hacer el mismo recorrido. Bueno, se hacen las muertas, tienen una cola prensil, que es de la que se pueden trepar de todos lados. Se comen todo tipo de plagas. Por ejemplo, sus propias pulgas se acicalan, se lamen y se van comiendo sus propias pulgas. Pueden comer hasta 5.000 garrapatas. Entonces ellas no tienen garrapatas encima, pero sí pueden comer lo que haya por los parques. El riesgo es bajo. O sea, uno lo que no tiene es que acercarse porque sabe que ellas se van a defender. O sea, si se ponen muy enojadas, van a hacer un ruido muy fuerte y muy feo, van a mostrar los dientes, van a largar olor muy feo por la boca y van a hacer hasta pis y caca con olor. O sea, van a hacer todo para que uno no se acerque.
Y de última, bueno, sí pueden tirar a morder y se pueden hacer las muertas. Hasta ahí es todo lo que van a hacer. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que no haya comida a su alcance. O sea, yo tengo que fijarme que mi basura esté tapada, tenga un cierre muy bueno y que no tenga acceso a la comida. La comida de los perros, por ejemplo, yo compro el bolsón de comida, eso les encanta. Entonces, si yo sé que tengo riesgo de que alguna entre por algún lado, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Más allá de eso, bueno, sí, control de higiene por las heces y por la orina, por el tema que hablamos de lo que pueda transmitir el Trypanosoma cruzi. Si está viva, va a tender a retorcerse y a querer morder. O sea, se va a arquear y va a querer morder. Si la atropello involuntariamente, bueno, hay gente que las deja que se mueran y hay gente que no, hay gente que las va a ver qué pasó, qué sé yo. Lo que recomiendan es ver si se animan y ver el marsupio, porque si tienen cría, se las puede llevar a zoonosis ahí en Senador Ferro, ¿no? Sí. Y ellos después las llevan a refugios. Se las pone en caja de cartón, no se les da leche, la leche las mata, es lo único que las mata porque son intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿Se alimentan de la madre? con la leche, pero de ellas. Es una leche especial de ella. Lo único que se le puede dar es agua con azúcar, así, y con mucho cuidado porque se broncoaspiran, porque ellas en el marsupio tienen un sistema como de chupón que se pegan al chupón de la mamá y entonces no se despegan y bueno, al ser así, su forma de tragar es diferente y uno le quiere dar agua y se broncoaspiran y se terminan muriendo. La siguiente, y hay varios lugares acá de reservas donde las reciben y donde las rehabilitan, así que cualquier cosa pueden, si se animan y las quieren, porque hay gente que dice que lindas que son y hay gente que dice que son horribles, pero bueno, ¿qué cosas van a hacer que esto no se reproduzca mucho? Pasa que cuando ya no alcanza el alimento, como comen de todo, empiezan a ir a las casas. Yo tampoco me imaginé que un animal así, de ese tamaño, podía estar en el fondo de mi casa, que tengo 50 metros hasta la puerta de entrada. No, claro, pero yo no sabía que se podía trepar tan ágilmente. No sé si da para ver el videíto. Por lo contrario, son unas verdaderas perfecciones de la naturaleza. Son controladores biológicos de un montón de animales, también de insectos como escorpiones, arañas, se alimentan de serpientes, de todo tipo de mamíferos pequeños que puedan cazar, pero también son omnívoros, comen frutos, bayas, brotes, y son así, son muy tranquilas, son de comportamiento más nocturno. Ella ahora está haciéndose, no la muerta, pero está quietita para que vean que no son animales agresivos, que si no se sienten amenazados no nos van a hacer daño. También cuando están asustados pueden llegar a morder, a mostrarnos los dientes, pero no por esto son peligrosos.